segunda unidad, que sería nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, a ver, antes de empezar y de comenzar ya a brindar esa información sobre este sistema, quiero que observen la imagen que están viendo y me digan cuál es el órgano que está allí resaltado, que está, que se exalta en esa imagen. El cerebro. Perfecto, estamos hablando del cerebro, entonces es parte fundamental de nuestro sistema nervioso y va a ser pues el centro de control, el mandamás de nuestro cuerpo. Entonces el sistema nervioso, bueno, no es solo el cerebro, realmente vamos a hablar de muchas estructuras, pero una de las más importantes va a ser siempre pues el cerebro, ¿verdad? Como uno de los componentes más importantes del sistema nervioso. Entonces, antes de hablar de su clasificación estructural o la clasificación funcional, vamos a conocer de qué manera trabaja nuestro sistema nervioso. Entonces, nuestro primer tema es la organización del sistema nervioso. O sea, ¿cuáles son las funciones que hace? Entonces, mira acá, llama la atención esta forma de, como de describirlo, pero al final eso es, dice, el sistema nervioso es el amo del control, o sea, el mandamás de nuestro cuerpo. Entonces, es el que dirige todas las actividades conscientes y muchas que no son conscientes también, que son de manera autónoma en nuestro cuerpo. Y la comunicación del organismo. Esta parte también es indispensable. Ahora bien, todo lo que usted hace, cada pensamiento, cada acción, incluso las emociones, ¿verdad? Es un reflejo de su actividad. Cuando dice de su actividad se refiere a la actividad del sistema nervioso. O sea que ahí cuando se emocionan, que miran al novio, a la novia, pues ahí está el sistema nervioso, pues trabajando al 100%, ¿verdad? Entonces, las emociones también son un reflejo de nuestra actividad neuronal, o sea, de nuestro cerebro. Las acciones, ¿verdad? Incluso ahorita, si usted está tomando notas, si está prestando atención, es su sistema nervioso el que está haciendo que su cuerpo reaccione. Si decide mover un dedo, es el sistema nervioso el que manda la orden. Pero esto no es como las computadoras, que a veces uno abre un archivo y tarda varios segundos en abrirlo, porque su procesador no es tan rápido. En cambio, en nuestro cuerpo, usted ni siquiera se da cuenta que es el cerebro el que está enviando una orden para que su cuerpo reaccione, porque es casi instantáneo. O sea, ni siquiera un segundo, ya usted está moviendo el dedo. Piensa en mover su dedo índice y ya lo está haciendo. No tardó varios segundos, como en la computadora que se queda procesando antes de abrir el archivo, ¿no? Su cerebro es mejor que cualquier computadora. Pero hay que ejercitarlo, hay que utilizarlo, hay que presionarlo un poco para que dé lo mejor de sí. Por eso es que las clases son importantes, nos ayudan a ese desarrollo neuronal. Ahora veamos, ¿cómo es que se comunica? Por ejemplo, cuando usted quiere hablar con un maestro este año, pues abre el chat de Educar, busca al maestro y le manda un mensaje. Esa es una opción. Otra opción sería, pues, un WhatsApp. De esa forma nos comunicamos actualmente, ¿verdad? Antes eran cartas, ahora ya nadie las utiliza. Pues bueno, el cerebro también tiene su propia forma de comunicación, ¿verdad? No le va a mandar un WhatsApp al músculo para que empiece a moverse, ¿no? Sino que lo va a hacer mediante impulsos eléctricos. Bueno, por ahí si hay alguien de bachillerato en electricidad dirá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero no es el mismo tipo de electricidad. Nos estamos refiriendo a bioelectricidad, impulsos biológicos de carácter eléctrico capaces de transportarse por su cuerpo. O sea, no es lo mismo que la corriente alterna que se utiliza para iluminar las casas, ¿no? Sino que es un tipo de bioelectricidad que nuestro cuerpo puede manejar. Entonces envía pequeños impulsos eléctricos que son bastante rápidos, específicos, o sea, ya sabe a qué parte del cuerpo va y las respuestas que generan son casi instantáneas. Por eso le digo, usted no se queda procesando como una computadora. A menos que haya un problema en el sistema nervioso, esta comunicación es casi instantánea.
Les comento un caso ahorita bastante complicado. La persona tiene una infección en el cerebro, una meningitis, y su procesamiento está tan lento que actúa como un niño pequeño. Incluso no reconoce a sus familiares. O sea que hay que tener cuidado con nuestro sistema nervioso. En el caso de una infección, de un traumatismo, por ejemplo, un accidente, y nos golpeamos el cerebro, ahí sí su actividad se puede ver disminuida o afectada, ¿verdad? Bueno, cualquier duda no pueden activar su micrófono y la van realizando en el momento para que no queden dudas de lo que voy explicando. Entonces, cualquier consulta, comentario, puede activar su micrófono y la hace. Vamos a hablar de las tres funciones principales del sistema nervioso. ¿Cómo es que trabaja? Entonces, vamos a tener estas tres opciones. Primero, nuestro sistema nervioso actúa como un centinela. A ver, ¿alguna vez habían escuchado la palabra centinela? ¿O tienen una noción de qué puede ser o qué puede significar? Tal vez lo asociamos más como con la palabra guardián o vigilante. A ver, ¿a qué lo asociamos? A Clash Royale. A ese juego, muy bien, ahí tenemos que estar bastante activos. A ver, pongamos de ejemplo ese juego. Cuando ustedes se conectan a un videojuego, por ejemplo, o yo qué sé, no tengo mucha información sobre eso, ahí sí les quedó mal, yo era más de la antigua escuela con King of Fighters y cosas así, pero ya los juegos más actuales no estoy muy actualizada en eso, ¿verdad? No es mi fuerte, pero cuando ustedes se conectan a un videojuego o va a jugarlo, eh, hay una forma, o póngase a pensar, ¿qué utiliza? ¿Qué sentido utiliza para recibir la información del juego? O sea, para ver que su personaje está haciendo lo que tiene que hacer, para captar pues las condiciones en las que está en el juego, para saber si tiene ahí algún atacante cercano o sea, ¿qué sentidos? ¿Cómo recibe su cerebro la información que el juego está brindando? A ver. ¿Qué sentido? O sea, ¿cómo reciben esa información del juego? ¿Cómo llega a su cerebro? A ver, cuéntenme. Revisando, observando, vigila. Ah, muy bien, ahí dijiste algo importante, observando. ¿Con qué sentido podemos hacer eso? De la vista. Perfecto, con la vista. Y va, imagínese usted va corriendo, bueno, su personaje, porque uno está ahí sentado, pues, solo moviendo los dedos o lo que esté utilizando para jugar. Su personaje va corriendo, usted va viendo, ay, hay un gran agujero, pues no me voy a ir a caer ahí. Viene algo hacia mí, lo esquivo. Bueno, estamos utilizando la vista, pero hay otro sentido importante. Si escuchamos por ahí que un monstruo está rugiendo o algo así, no solo utilizamos la vista, hay otro sentido ahí inmerso. El oído. El oído, ¿verdad? El La instinto. audición. Bueno, eso es para un videojuego. Prácticamente ahí, aunque no lo crean, usted está ejercitando una habilidad mano-ojo, ¿verdad? Sus ojos están pendientes de la actividad y sus manos responden a ese estímulo que están recibiendo, ¿verdad? Como presionando los controles. Entonces, pues, sí se desarrollan habilidades con los videojuegos. Pero la cuestión es no obsesionarse con ellos. Entonces, actúa como un centinela, va a recibir información del exterior. A ver, una situación no tan contextualizada en los videojuegos, una situación común. Imagínese que usted va por la calle y fue a dejar a su novia a la estación de buses o está regresando de ir a la tienda, algo así. Y de camino a su casa, enfrente de usted aparece un perro y empieza a ladrar, a gruñir y a mostrarle los dientes. A ver, ¿cómo creen que el cerebro se va a dar cuenta de la situación? Pues primero va a escuchar, ¿verdad? El sonido ahí amenazador. Y con los ojos, pues focalizamos y vemos que es un perro, se ve enojado, está molesto. Tenemos esas opciones.
el cerebro recibe esa información, ¿va? Y usted distingue que es un perro que está muy enojado y, bueno, entonces llega al paso 2. Los sentidos, que son la vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, todos esos sentidos captan información de lo que está a su alrededor. Entonces, captaron al perro ahí que lo está amenazando. Entonces, la información llega a nuestro cerebro, hasta el centro de nuestro sistema nervioso, y él va a decidir cómo reaccionar, va a integrar esa información y toma una decisión. Entonces, en cuestión de poco menos de segundos, usted ve al perro y decide qué hacer, ¿va? Puede correr, ve que hay un árbol cerca, puede subirse al árbol, puede pues agarrar una piedra y amenazar al perro, ¿verdad? Para que no lo ataque. O a veces ni siquiera agarramos una piedra, sino que solo fingimos que la vamos a tirar una piedra. Entonces tiene 3 opciones. A ver, quiero escuchar esa integración. Ya recibieron la información, están frente a un perro rabioso que los va a atacar. Entonces, ¿cómo van a reaccionar? A ver, ¿qué harían ustedes en esa situación? Defendernos. Muy bien, Lo de tú la te piedra, defenderías. lo de la piedra, Miss. Lo de la piedra imaginaria, muy bien. ¿Alguien actuaría diferente? Yo corro. Mejor correr, más vale aquí corrió que aquí quedó. Muy bien. Ya escuchan que hay diferentes formas de reaccionar, ¿va? El compañero dice, no, mejor corro, ¿para qué me voy a quedar a averiguar si se asusta o no? El otro compañero dice, no, lo de la piedra, ¿va? Puede ser imaginaria o recoger una y pues decirle al perro, ¿qué? Y véngase, y amenazarlo con la piedra. Va. Tenemos esas opciones. Lo que usted decida es parte del procesamiento de su sistema nervioso, porque va a emitir una decisión. Usted decide, bueno, voy a correr. Para poder correr, usted tiene que hacer uso de los músculos de sus piernas. Incluso para agarrar una piedra y amenazar al perro que lo quiere atacar, pues también tiene que hacer uso de sus músculos. Entonces el cerebro que recibió la información de lo que hay alrededor, que tomó una decisión de cómo reaccionar, o sea, integró esa información, va a emitir una respuesta y envía un impulso eléctrico, un impulso nervioso a los músculos de las piernas y usted empieza a correr. O a los músculos de los brazos y estos pues hacen el movimiento de lanzar una piedra. Y bueno, le funcione o no, pues usted reaccionó a la situación. En esas fracciones de segundos en que ocurrió todo eso, desde que vio al perro, este se empezó a acercar y usted tomó una decisión y la realizó, pues es un proceso casi instantáneo. Pudo haber sido algo pues que ni lo pensó tanto, solo reaccionó y corrió. Pero tal vez usted lo sienta así, pero su sistema nervioso está trabajando, está funcionando y hace estas 3 acciones casi instantáneas. Actúa como un centinela porque recibe información, decide cómo reaccionar, es decir, que integra esa información y 3, emite una respuesta. Y usted hace algo. Alguien pues pudo haberse quedado frenado por el miedo, sus músculos no reaccionaron y bueno, el perro pues se acercó. Tal vez alguien lo salvaba o no, ¿verdad? Nunca lo sabremos. Entonces, de estas 3 maneras funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, lo vamos a ver un poco más a profundidad en la siguiente diapositiva. Así que si no copió esto, no se preocupe porque lo vemos más detallado en la siguiente. Entonces, el sistema nervioso, ¿cómo funciona? Aquí le vamos a poner nombre a esos 3 procesos. Entonces, eso es lo importante y es lo que probablemente yo pregunte en alguna evaluación. Entonces, número 1, dice, actúa como un centinela, o sea que está pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor. Utiliza sus millones de receptores sensitivos para observar los cambios que tienen lugar tanto dentro como fuera del organismo. O sea que para poder hacer que esa información llegue a nuestro cerebro tenemos receptores sensitivos, muy especializados según el sentido que estemos usando. Receptores fotosensitivos, capaces de captar la luz de alrededor, receptores olfativos si usted está sintiendo algún aroma. Entonces estamos hablando de particularmente nuestros sentidos, la forma en que nos relacionamos con
todo lo que está pasando a nuestro alrededor, incluso internamente. Por ejemplo, ¿usted cómo se da cuenta de que hay algo malo en su sistema digestivo? Siente dolor, el dolor de estómago. O, por ejemplo, cuando hay una infección de garganta, lo primero que sentimos pues es el malestar en la garganta. Como tenemos receptores para el dolor, estos envían la información al sistema nervioso y bueno, dice, algo está pasando aquí y nos damos cuenta de que hay una enfermedad o de algo que esté ocurriendo afuera de su cuerpo. Por ejemplo, que usted esté en su habitación estudiando y escucha la voz de su mamá o con quien viva, ¿verdad? Y le dice, y lo llama. Entonces, eso se llama estímulo. Es cualquier cambio que se dé en nuestro ambiente y que nos ocasiona una reacción, ¿verdad? Puede ser que usted esté muy concentrado en una lectura y de repente lo llaman, incluso hasta nos asustamos, ¿verdad? Entonces esas son reacciones. A ver, y esta es la parte importante de este primer proceso. La información recogida, o sea, todo lo captado por nuestros sentidos, se va a llamar aferencia sensitiva. La palabra aferencia hace relación de algo que se capta y se va para dentro del sistema nervioso. O sea que va a ir hacia nuestro cerebro. De lo que captan nuestros sentidos hacia adentro del cerebro. Aferencia sensitiva, ¿sí? Entonces, este dato es importante. Es el primer proceso que recibe el sistema nervioso o que realiza. Captar todo lo que ocurre en el exterior. Aferencia sensitiva. Bueno, pero hay que hacer algo con eso. Sus ojos son capaces de ver, pero no entienden lo que están viendo, las imágenes que están captando, no las comprenden. Y quien comprende lo que estamos viendo es nuestro cerebro, que integra segundo a segundo todo lo que los sentidos captan. O sea, el oído capta las vibraciones que son las ondas del sonido, pero no sabe qué son. Entonces las manda al cerebro y el cerebro es el que dice, bueno, esto es tal y tal cosa. ¿Cómo lo hace? Pues tiene conocimientos previos. Por ejemplo, si usted ya ha visto cómo funciona una motosierra cortando un árbol, por ejemplo, imagínese eso. Cuando usted vuelva a escuchar ese sonido a la distancia, aunque no esté viendo la motosierra, usted sabe que es ese instrumento. Alguien está cortando un árbol. Entonces, integramos, el cerebro pues ya procesa e interpreta las aferencias, o sea, todo lo que llega de los sentidos hacia él, y decide qué hacer en cada momento. A eso es a lo que llamamos integración. Está muy relacionado con las experiencias que tenemos. Por ejemplo, si usted nunca había visto algo en su vida, pues el cerebro lo empieza a guardar como en esa base de datos, ¿verdad? Entonces, de decir, bueno, esto es tal cosa, y para la próxima vez que lo vea, pues ya lo reconoce. A ver, proceso de integración. Por ejemplo, depende mucho de a qué le estamos prestando atención. Yo creo que ahorita a primera hora, un domingo, los únicos despiertos en su casa posiblemente sean ustedes. Entonces, los demás pues han de estar durmiendo, descansando todavía. Pero imagínense que recibiera clases a mediodía. Ya hay más gente en su casa, están haciendo otras actividades, entonces es más difícil este proceso porque hay muchos distractores. Imagínense que está en medio de la sala, pues recibiendo su clase, pero a la par está un familiar viendo alguna novela interesante en la televisión. El cerebro va a integrar lo que le interesa. Si la novela está muy buena y usted un segundo que le quite la atención a la videoconferencia y voltea a ver la novela, ya a su cerebro se le va a quedar qué hizo Antonella con Fernando y cómo se alegaron y no lo que estaba hablando la maestra en la clase. Entonces, cuidado, la integración depende de lo que nuestros sentidos captan. Por ellos captan muchas cosas durante todo el tiempo, o sea, captan sonidos de fondo y el cerebro decide, eso es ruido de fondo y no le presta atención. A veces nos pasa con las personas que están hablando tanto que incluso dejamos de escucharlas. Bueno, los sentidos, el oído sí la está escuchando, hasta la vemos mover la boca, pero nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en, voy a ir a almorzar esto, voy a hacer esto, tengo que hacer aquello. Y cuando la persona nos pregunta, ¿qué opinas? En la luna, no la escuchamos. Nuestro cerebro no integró la información que estábamos captando de esa persona. Entonces, cuidado, cuando usted está en clases virtuales, requieren mucha atención.
para que su cerebro integre lo que está captando, usted tiene que estar atento a la clase, porque si se distrae, termina la clase y, bueno, no aprendí nada, no sé para qué me conecté. O sea, tenemos que tener ese cuidado, porque no depende tanto de la clase o algo, sino del nivel de atención que nosotros pongamos para que nuestro cerebro haga algo con las aferencias sensitivas. Si no, por gusto están ahí los ojos pues en una pantalla, los oídos escuchando la voz de la maestra, si nos distraemos. Entonces, cuidado, para que el proceso de integración se dé bien, debemos estar atentos. Entonces, con todos los procesos llegamos a la eferencia motora. La deferencia motora es el tercer proceso que realiza nuestro cerebro. Entonces, cuando emitimos una respuesta activando músculos o glándulas que van a ser efectores de esa respuesta. O sea, por ejemplo, usted está escuchando algo que yo estoy explicando, le llamó la atención y va a tomar nota, entonces su cerebro le envía un mensaje a sus manos, bueno, empiezan a moverse y a escribir. Los músculos y huesos y todo de su mano son los que están realizando esa respuesta, son los efectores. El método que usa el cerebro de mandar una respuesta hacia las extremidades es una eferencia motora. Eferencia significa que lo va a sacar. Entonces, la orden va del cerebro hacia afuera, hacia alguna parte del cuerpo, ¿sí? Estos son los tres procesos que maneja nuestro sistema nervioso. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido bien de este tema? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien. A ver, les voy a dar el secreto de la vida. No, tampoco. Les voy a dar el secreto de estudiar. Su cerebro es bueno haciendo estos tres procesos. Pero si usted quiere que organice mejor la información, utilice esquemas. Haga organizadores gráficos. Al cerebro le gusta ver la información en organizadores gráficos y no tanto en párrafos y párrafos de información. Entonces, si usted quiere que un tema se le quede mejor, haga su esquema, su organizador gráfico y le va a ser más fácil comprenderlo. O sea, estos son 3 párrafos, pero si vemos este esquema creo que lo entendemos mejor. Sí, al cerebro le gusta organizar la información, clasificarla, darle un lugar, y cuando hacemos organizadores gráficos le es más fácil pues integrar la información nueva. Eso le sirve para cualquier clase. Entonces, veamos, tenemos un receptor sensitivo. En este caso es el ojo, que pues, es lo que utilizamos para el sentido de la vista. Está viendo el ejemplo del perro, está viendo al perro rabioso. Entonces, por aferencia sensitiva le envía al cerebro la información y este decide, bueno, es un perro rabioso, me está atacando, no hay nadie cerca que me ayude, mejor voy a huir. Decide qué hacer. Le envía los impulsos nerviosos por eferencia motora y esto va a llegar al efector, a los músculos o al órgano que vaya a ayudar a solucionar este problema. Se activan los músculos de sus piernas y usted empieza a correr. Bueno, algo que habría que pensar en ese momento es que usted solo tiene 2 piernas y el perro tiene 4. Obviamente el perro va a correr más rápido. Pero bueno, a veces cuando estamos en peligro, nuestro cuerpo se activa y podría correr más rápido que él. Entonces vean ese proceso. Aferencias sensitivas va de nuestros sentidos hacia el cerebro, quien decide qué hacer. El encéfalo más que todo y la médula espinal, o sea, nuestro sistema nervioso central. Las decisiones, las órdenes que envía se mandan por eferencia motora pues hacia el efector, hacia quien vaya a realizar lo que el cerebro está pidiendo. De esa manera es que se maneja y que trabaja nuestro sistema nervioso. Bueno, miren, lo siguiente no es una tarea, sino que es una actividad de repaso. ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a entender mejor el tema. Entonces, por favor, usted va a realizar lo siguiente. Solamente va a describir una situación detallada donde explique en qué momento se dio la eferencia sensitiva, en qué momento se da la integración y cómo se da la eferencia motora. En un acontecimiento común, algo tan sencillo como que usted escuchó que la pila se estaba desbordando, usted decidió ir a apagar el chorro, caminó y la apagó.
en ese acontecimiento tan común, usted utilizó esos 3 procesos. Entonces, pues puede pensar en cualquier situación sencilla, común, y pues pensar cómo se activaron estos 3 procesos. Esa sería la actividad de esta clase. Y en cuanto a contenido, aquí voy a cerrar esta grabación. Ahora, ¿qué